Nuestros hijos son una bendición del Señor. Como padres tenemos una responsabilidad primaria y es guiar a nuestros hijos en el temor del Señor. Hoy en día muchas cosas se levantan y tratan de influenciar a nuestros hijos. Como padres sabios tenemos que también levantarnos, pero a guiar a nuestros hijos como corresponde a hombres y mujeres temerosos del Señor. Quizás hoy tú estás atravesando algunas situaciones con tus hijos. Es necesario que te levantes con autoridad para orar por ellos, porque la oración es el camino más fácil para que nuestros hijos puedan ser direccionados de manera correcta. El deseo de cada uno de nosotros como padre es que nuestros hijos crezcan y que sean ejemplares, que sean hombres y mujeres que podamos decir los criamos bien. Pero esto solamente va a suceder si como padres hacemos nuestra tarea de afianzarnos en Dios y sobre todo dejarnos guiar por el Señor. No es lo que nosotros pensemos, no es como nos enseñe otra persona, es como Dios nos diga. Hay una tarea especial y es que nosotros podamos ministrar a nuestros hijos, podamos orar por ellos, podamos enseñarles y mostrarles con nuestro ejemplo el camino al Señor. Si quizás tú tienes hoy una necesidad con tu hijo, con tu hija, y tú dices, ¿qué tengo que hacer? Dios te está hablando, te está diciendo, necesito que vuelvas tu mirada a mí y me clames. Pero ¿cómo vamos a orar? Con mucha sabiduría, pidiéndole al Señor que aún trabaje en aquello que tiene que trabajar en nuestras vidas, para que podamos con nuestro ejemplo mostrar allí a nuestros hijos qué es lo que debemos hacer, cuál es ese camino correcto, cuáles son esas decisiones correctas que están totalmente guiadas por Dios, por el Señor. No podemos pretender que ellos busquen de Dios, que nuestros hijos se acerquen a Dios, pero nosotros no nos comprometemos con Dios, no le damos el lugar al Señor en nuestra vida. El Señor pasa a tener otro lugar diferente a ese primer lugar que decimos que Él tiene en nuestra vida. No va a suceder que criemos hijos en el temor del Señor si postergamos el comprometernos, el afianzarnos, el entregarnos más al Señor. Si tenemos como prioridad nuestras ideas, nuestros conceptos, lo que nosotros creemos que es lo correcto y nos olvidamos que el que debe tener el primer lugar en nuestra vida es Dios. Nuestros hijos ven nuestro ejemplo. No puedes decirle busca de Dios si tú no le buscas. No puedes decirle ves a la iglesia si tú no lo haces. Nuestro ejemplo impactará a nuestros hijos. Hombres y mujeres que se levantarán creyendo que existe un Dios. Vale más tu ejemplo que todos los regaños, que todas las cosas que tú le puedas decir a tu hijo. Bien importante que trabajemos en el fundamento. ¿Dónde están fundamentados o dónde está fundamentada la crianza de mi hijo? Debe ser Jesús. En Jesús entonces nuestros hijos van a aprender a ser más amorosos, más bondadosos, más sensibles a la necesidad de otra persona antes que a la de ellos mismos, porque hoy en día lo que ocurre es que entonces se nos ha enseñado que es la necesidad nuestra la que vale y se está levantando una generación que solamente piensan en ellos mismos y no podemos seguir ese lineamiento, sino que somos padres sabios de guiar a nuestros hijos por el camino correcto. Hay cosas que no le podemos permitir a nuestros hijos. No podemos aplaudirle a nuestros hijos que hagan cosas que desagradan al Señor, que se muestren de una manera como a Dios le desagrada. No podemos aplaudirle a ellos, no podemos agradar más a nuestros hijos que a Dios. Es a la inversa, tenemos que darle el lugar al Señor, tenemos que buscar el rostro de Dios y Dios nos llenará de sabiduría para que nuestros hijos caminen en victoria, crezcan y puedan ser hombres y mujeres usados por Dios. ¡Qué alegría! Cuando un niño se levanta y comienza a servirle al Señor. ¡Qué alegría! Cuando un joven se afianza en el Señor, pero gran parte de ese afianzamiento, del que puedan hacer las cosas correctamente, depende de nosotros como padres que le demos ese ejemplo que para nosotros lo más importante es Dios por encima de lo que sea. He visto hijos que se alejan de las cosas del Señor por el ejemplo, por el mal ejemplo de sus padres. He visto padres que toman decisiones apresuradas,
cambiar de una iglesia, hacer cosas sin consultar con Dios, y eso provoca el enfriamiento en los hijos y ya después no hay vuelta atrás. Muchas de las cosas que puedes estar atravesando hoy con tus hijos puede ser el producto de errores que cometiste ayer y que hoy te cuesta. Hoy oramos por nuestros hijos, oramos para que ellos se levanten guiados por Dios, oramos para que sean sensibles a la voz de Dios, oramos para que sus corazones sean blandos ante lo que Dios quiere para ellos y que se quite de ellos toda rebeldía. Ora allí por tu hijo y declara que él es un hombre, una mujer que le servirá al Señor y que se dejará guiar por Dios. Declaramos en esta hora que la presencia de Dios inunda nuestros hogares y Dios nos da sabiduría para criar a nuestros hijos. Que el Señor te bendiga grandemente.